Teleamazonas presenta Hora 25, con el auspicio de... Trabajamos por una mejor universidad ecuatoriana. Somos la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. Uniandes, to the height of your dreams. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. La fuga de Fernando Alvarado, el zar de los medios públicos y de la propaganda más ignominiosa que ha vivido la República, fue un acto de burla para la institucionalidad nacional. Se produjeron una cadena de errores, negligencias, confabulaciones y cooperaciones subterráneas que condujeron a esta situación. Hay cuestionamientos al funcionamiento de los brazaletes electrónicos, se observa la poca severidad de las medidas cautelares, se plantea que el trabajo de monitoreo de estos grilletes son de poco fiar. Lo cierto es que a esta hora la justicia ha sido ridiculizada y que el prófugo se presenta como astuto y es el listo de esta jornada sin duda bochornosa. La disputa política, especialmente en las redes sociales, ha contribuido a crear esta sensación de ingenioso del hoy prófugo de la justicia. Nuestros invitados aquí en el estudio de Teleamazonas de esta noche: Paul Granda, ministro de Justicia encargado. También está Paulina Araujo, ella es abogada en libre ejercicio de su profesión. Quiero agradecer la participación de Clever Jiménez, él fue asambleísta. Y también nos acompaña Alfredo Serrano. Alfredo Serrano es dirigente del Partido Social Cristiano. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos. Fernando Alvarado Espinel tiene la alerta de Interpol y es buscado en 192 países. El encargado de la imagen pública de Correa durante 10 años se suma a una lista de 7 exfuncionarios de alto rango del gobierno anterior, incluido el expresidente Correa, que están fuera del país mientras son solicitados por la justicia. Alvarado se fugó sin responder a 11 informes con indicios de responsabilidad penal, en su mayoría por peculado. El gobierno de Moreno también ha decidido, como paliativo al deterioro de la imagen del sistema de justicia, exhortar a fiscales y jueces que en adelante apliquen las medidas más severas contra los exfuncionarios del correísmo con causas abiertas en fiscalía. Las autoridades se enteraron de la fuga a través de un mensaje de WhatsApp al centro de monitoreo del ECO 911 que, al parecer, el mismo Alvarado habría enviado. En ese mensaje explica que se quitó el grillete que llevaba en su tobillo, salió del país y está en otra nación que le concedió asilo. No hemos tenido ninguna información, me sorprendería porque el señor Alvarado es una persona que está prófuga de la justicia y por tanto no corresponde solicitar asilo político en ningún país, ¿no? Entonces me sorprendería que eso ocurra. No hemos recibido ninguna información al respecto. La Fiscalía y el Departamento de Criminalística de la Policía realizaron la pericia de valoración de funcionamiento físico, técnico y electrónico del dispositivo de vigilancia que usó Alvarado y comprobaron que se encontraba en perfecto estado y sin rastros de haber sido forzado. Sin embargo, 2 días antes, Paul Granda, ministro de Justicia, señaló que el dispositivo fue encontrado con averías y rastros de manipulación. Ante el informe de Fiscalía que contradecía su versión, Granda presentó su renuncia y alertó sobre fallas en el sistema que maneja los grilletes. Cuando recibimos la información de que los grilletes estos no eran confiables, inmediatamente que se recibió la información, se comunicó a través de la Dirección General. La cadena de responsabilidad de rehabilitación social del Ministerio de Justicia y de los operadores del ECO 911 a cargo del monitoreo del grillete electrónico que poseía Alvarado fue destituida. Son alrededor de 20 funcionarios. Asimismo, Paul Granda pidió a la Fiscalía investigar a 48 otros funcionarios del Ministerio de Justicia que tendrían que ver con el caso. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Silvia Sánchez, emitió orden de prisión preventiva en contra de Alvarado,
prohibición de enajenación de bienes e inmovilización de cuentas, así como la solicitud a la Interpol para que emita difusión roja, actualmente tiene difusión azul, para su ubicación y su captura con fines de extradición. Andrés Michelena exhortó a la Administración de Justicia que emita la prohibición de salida del país a todos los exfuncionarios del gobierno anterior que tengan procesos judiciales. La idea es que no se fuguen tal como lo hizo Alvarado. La Fiscalía conoce denuncias en contra de más de una docena de funcionarios y exfuncionarios acusados por presunta delincuencia organizada. Una denuncia que presentó el exlegislador César Montúfar. Por su parte, el legislativo inició el control político a los funcionarios de alto nivel que tienen algún tipo de injerencia en la fuga de Alvarado. Aquí hubo complicidad de las entidades de control. A mí me parece que hay un tremendo tema de negligencia. En un video colgado en YouTube, el prófugo exsecretario de Comunicación expresó estar en indefensión, ya que se trata de una persecución política en el Ecuador. Pero a mí me asiste el derecho internacional. En febrero, la Contraloría remitió a la Fiscalía 11 informes con indicios de responsabilidad funcionario. Se han comprometido recursos públicos, esto viene también con glosas y responsabilidades administrativas. Alvarado es procesado por supuesto peculado. La Fiscalía lo vinculó por una serie de irregularidades en los procesos de contratación para la producción de los enlaces ciudadanos emitidos entre junio del 2013 y mayo del 2017. Pero este no es el único delito por el que es investigado. Otra indagación es por lavado de activos. También se investiga por enriquecimiento ilícito, corrupción durante su manejo de los medios públicos e incautados, así como su posible implicación en el secuestro de Fernando Balda. Días antes de la fuga, su ex subsecretario Pablo Llanes dijo que prepara y legaliza 180 documentos para entregar en la Fiscalía. La idea es que ese material sea incluido en el proceso por supuesto peculado, que la Fiscalía sigue en contra del exsecretario de Comunicación de Rafael Correa. Si hay algún tipo de actividades de la SECOM que pueden llamar la atención, se dieron estas situaciones dentro de la Secretaría de Comunicación bajo el mando del señor Alvarado. El 24 de septiembre se conoció que el exsecretario de Comunicación trató de ingresar a la sede de TC Televisión. Sin embargo, el personal de seguridad de esa sede televisiva se lo prohibió. Bien, vamos a iniciar entonces la conversación. Voy a dar la palabra a Alfredo Serrano, si es tan amable. ¿Cuál es la apreciación de orden general respecto a este hecho que ha vivido el país en el transcurso de la semana que está por terminar? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros que aquí, bueno, no le digamos compañeros, amigos que nos acompañan en este panel y a los amigos televidentes. Estamos frente a una crónica de una fuga anunciada. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto en la comparecencia, por ejemplo, de la primera parte de las comparecencias de los funcionarios públicos a la Asamblea, en las declaraciones públicas que han hecho los diferentes funcionarios públicos con los diferentes rangos, es más que obvio que esto era una fuga previamente anunciada. Yo lo escuché al consejero presidencial, que por cierto habla de todo, decir que el Ministerio de Justicia le entregó la llave del grillete al señor Alvarado. Es decir, he escuchado al ministro aquí presente, al ministro Paul Granda, decir definitivamente que conocían de todos los movimientos en los niveles medios, obviamente, del Ministerio de Justicia, pero que jamás se reportó a la autoridad competente decir ello. Durante la comparecencia de los ministros, que yo si hubiera sido presidente lo hubiera hecho en un mismo acto y no por separados, hubo un juego de ping-pong impresionante. La pelotita circulaba por una parte y por otra parte que había hasta que agacharse para que a uno no le llegue como espectador. De manera que, cuidado, nos centramos solamente en que el problema del país fue la fuga de Fernando Alvarado. Yo creo que es la consecuencia de un momento que está teniendo este instante el país, de la falta de liderazgo. Y de institucionalidad. La institucionalidad que se la intenta recuperar luego de la consulta popular y que hasta ahora no se lo logra, que yo creo que hay avances, pero no lo suficientes. Pero lo más importante y lo que nunca puede perder un país es el liderazgo. El liderazgo que debe ejercerlo el primer mandatario o el gobierno nacional y no permitir lo que ahora estamos viviendo, esta incertidumbre. En este momento tan difícil, un ministro que renuncia pero que han pasado 2 días y no sabemos si se va o se queda. Una ministra del Interior que sale a decir una cosa, el secretario de la Presidencia dice otra cosa, el consejero presidencial que está privatizando medio país, concesionando medio país, pero también aprovecha para hablar del tema. Es decir, no hay ni siquiera una corriente lógica de comunicación sobre lo que está pasando. Gracias, Alfredo. Por favor, Clever Jiménez.
Gracias, Andrés. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Igualmente un saludo respetuoso para quienes forman parte de este panel. En efecto, estamos viviendo momentos muy difíciles que son efectivamente la consecuencia de 10 años de desinstitucionalización que vivió el país. Hoy podemos ver con mucha tristeza de que no ha cambiado absolutamente nada dentro del Estado ecuatoriano. Podemos ver que todavía sigue la justicia maniatada al poder político. Podemos ver que todavía no existe una fiscalía completamente independiente. Lastimosamente no existen organismos de control independientes en este momento. Y claro, eso es el resultado. La fuga de Fernando Alvarado es el resultado precisamente de esa falta de organismos y funciones del Estado independientes. Lastimosamente, aquí en la fuga de Fernando Alvarado, hay que decirlo con precisión y claridad, existen cómplices y encubridores. Si bien es cierto el dispositivo electrónico, estimado Andrés y pueblo ecuatoriano, es de pésima calidad. ¿Eso habla usted por experiencia? Yo tuve el dispositivo electrónico en mi tobillo por 7 meses. Es de pésima calidad. Es más, es tan fácil retirarse el dispositivo electrónico físicamente que tranquilamente con un destornillador. Usted se lo puede sacar. Pero claro, ahí viene el monitoreo desde el Ministerio de Justicia y desde el ECU 911, el Ministerio del Interior. En el caso nuestro, permanentemente teníamos una vigilancia y un control absoluto al segundo y al centímetro dentro del territorio nacional. Y sorprendentemente, en el caso de Fernando Alvarado, no solamente que le permiten retirarse el dispositivo electrónico, le permiten que fugue del país. Y no solamente es un caso aislado, hay varios que han fugado del país y posiblemente seguirán fugándose del país si realmente el presidente de la República no se toma cartas en el asunto. Perímetro, había una alerta, un aviso. Esto es importante, estimado Andrés. En el caso nuestro, teníamos 2 medidas sustitutivas. Que nos presentemos frente a la Corte Provincial de Pichincha todos los días lunes, a cada 8 días, a pesar de que nuestro domicilio estaba en la provincia de Zamora Chinchipe, y 2, portar el dispositivo electrónico. Y claro, para venir desde la provincia de Zamora Chinchipe yo tomaba la Panamericana, que viene por Loja, Cuenca, y se Ambato, supone que toda esa ruta le iban monitoreando. Me venían monitoreando. En 2 ocasiones fui detenido. Porque intenté irme por el oriente ecuatoriano. Y claro, cuando me desvío desde Ambato, y en Baños ya me estaba esperando un escuadrón de la Policía Nacional porque decían que me había salido de la ruta para la cual me habían designado para que me traslade entre Quito y Zamora Chinchipe. De modo que eran muy activos, muy precisos en ubicar... En el caso nuestro eran demasiadamente activos, tanto es así que a mí me llamaban en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche, en horas de la madrugada. Había una presión psicológica increíble. Y en el caso de Fernando Alvarado, más de 200 alertas de intento de retiro del grillete electrónico y no pasó nada. Era una causa más que suficiente para que se le retire esta medida sustitutiva y que este ciudadano vaya a prisión y hubiese evitado esa fuga para que responda frente al país. Lo que se señala desde una perspectiva de análisis jurídico, doctora, es que tal vez la Fiscalía debió haber exigido una prisión preventiva para evitar justamente esto que está viviendo ahora el Ecuador. ¿Cuál es la apreciación sobre ese primer momento respecto a las medidas cautelares de Alvarado Espinel? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, gracias. Gracias la invitación. Un placer para mí compartir este panel con distinguidos colegas y un saludo a toda la audiencia. Pues bien, aquí parece que no han reparado en un hecho importante. El 8 de agosto, la ex entonces ministra Rosana Alvarado le comunicó al Consejo de la Judicatura que la mayoría de brazaletes electrónicos no funcionaba y que por favor comunicaran a los jueces que no ordenen esa medida porque, entiendo yo, no podían garantizar un 100% de funcionalidad. 8 de agosto, Andrés. Y la jueza, el 9 de agosto, un día después, acoge el pedido de fiscalía, porque aquí un juez, cuando ordena una medida cautelar, cuando tiene un fiscal que se entiende tiene las bases suficientes como para pedir que no se vaya del país, que le pongan un grillete, y la jueza ordena. Bueno, lo permite el ordenamiento jurídico. Sin embargo, ahora vemos y lamentablemente seguimos constatando un Estado totalmente disfuncional. Porque aquí ya no se trata del problema de un funcionario en concreto, sino un sistema que está respondiendo a favor de los procesados. Pero usted es partidaria de que se le debió haber tomado preso, de que debió haber sido con la medida cautelar detenido para las investigaciones. Verá, hay la única persona que tenía los insumos como para ver incluso los movimientos que hacía dentro y fuera del país y ante todo la gravedad de los delitos. Aquí no estamos hablando de un delito de bagatela. Hay 11 informes de indicios de responsabilidad penal, nada más ni nada menos que abuso del dinero de todos los ecuatorianos. Personalidades que han demostrado a lo largo del tiempo que se han servido del Estado.
Y seguimos viendo que el señor Alvarado me ha llamado la atención que ahora aparece como víctima con un video en la clandestinidad, cuando él debería estar agradecido porque el Estado le sigue sirviendo. Se fue por las fronteras del país y no quisiera hablar de complicidad del resto de órganos, sino simple y llanamente un sistema colapsado que desde la médula, desde la raíz, no responde. Funcionarios que no tienen idea cómo es la operatividad delincuencial. Funcionarios que lo menos que se espera si aceptan ese tipo de cargos. Fiscalía, jueces, la interinstitucionalidad de policía, de Ministerio de Justicia, saber que uno tiene que adelantarse a la mentalidad delictiva, no actuar ya ahora reactivamente cuando saben que una vez más, porque este es uno de los tantos casos, ¿qué resultado va a tener el Ecuador? Gracias, Paulina. Ministro, por favor. Mire, yo creo que hay que hacer varias apreciaciones y sobre todo puntualizaciones. Yo creo que las intervenciones que se han planteado aquí de alguna forma contextualizan la situación. Hay un problema interinstitucional, sin lugar a dudas. Es decir, yo creo que hay que mirar hacia adelante. En efecto, hay que mirar hacia adelante. Pero ahí no coincido con Alfredo en esa contextualización de una ausencia de liderazgo. El gobierno nacional ha puesto todo su esfuerzo para la lucha contra la corrupción. No ha habido gobierno en la historia del Ecuador que ha luchado de manera frontal contra la corrupción. Y yo creo que eso está profundamente demostrado. Y está bajo un liderazgo del presidente de la República. El presidente de la República convoca a todas las instituciones para que en conjunto, luego de hacer la evaluación, no solo de este caso, sino de decenas de casos que están tramitándose en la justicia, para que tomemos todos en conjunto las medidas que corresponden. Como dice la doctora Araujo, no ex post, ex ante, ¿sí? Y en este caso en particular, nosotros como Gobierno Nacional hemos tomado la decisión de frentear, como se suele decir, las cosas. Es decir, evidentemente, hay una serie de fallos institucionales de funcionarios que tendrán que responder ante la justicia. El momento que yo conozco este asunto, que es el 20 de octubre, cuando se nos notifica, de manera inmediata nosotros presentamos la denuncia, investigamos, desarrollamos un conjunto de medidas al interior del Ministerio de Justicia para evaluar, para saber qué es lo que sucedió. E inmediatamente ponemos en conocimiento del fiscal. Pero también aquí se ha dicho una cosa que creo que es importante recalcar. La justicia debe prevenir. Con todos estos procesos en marcha, con todos estos indicios de responsabilidad, con un tema que efectivamente no es de cualquier delito, digamos, por no peyorizar algunos, minimizar algunos. Es decir, todos sabíamos que además existía una posibilidad de delación de una persona que iba a acudir como testigo protegido a decir cosas que seguramente iban a clarificar la situación de este caso. Se debió haber tomado medidas anteriores. Que debió tomarse medidas atención. adecuadas que efectivamente precautelen que el procesado no se fugue, ¿sí? Pero yo creo que en este punto es necesario que todas las instituciones hagamos una especie de esfuerzo común, colectivo, para que estas cosas no sucedan. Por supuesto, estamos preocupados del sistema de grilletes electrónicos o dispositivos electrónicos y hemos tomado las medidas para hacer una evaluación, no solo del sistema. Fíjense ustedes, tenemos 2.300, no sé si esto se puede mirar en una cámara. Tenemos 2.359 dispositivos electrónicos que están en funcionamiento en la actualidad. Y tenemos 247 que están disponibles, digamos, que se podrían utilizar por parte de la función judicial. Pero tenemos 1.299 dispositivos dañados. Que no están sirviendo. Que no funcionan. De un contrato de casi 13 millones de dólares. Hoy la Contraloría ya se ha pronunciado sobre las responsabilidades de este contrato. Entonces, con esas cosas este gobierno se ha enfrentado. Este gobierno tiene liderazgo, Alfredo. Este gobierno está luchando contra la corrupción, ha consolidado la democracia, respeta la independencia de los poderes. Estamos estabilizando una economía que todos sabemos, recibimos una economía maltrecha, en condiciones bastante deplorables. Este gobierno en este año y medio ha logrado revertir eso. Y no cabe duda que hoy vivimos un ambiente de paz, de libertad, en donde podemos dialogar, en donde podemos conversar y en donde los funcionarios públicos frenteamos las cosas, no nos escondemos. En donde los funcionarios públicos damos la cara y frenteamos sobre los temas que efectivamente se discuten a nivel nacional. Vamos a conocer algo respecto a lo que ocurre con los famosos grilletes. Tenemos también unos datos, unas informaciones que resultan a esta hora, ministro, sin duda muy interesantes. Vamos a dar paso a nuestra compañera Natalie para que nos dé este reporte y estos datos en torno a las características y a las condiciones de los famosos grilletes.
Un informe de Contraloría determinó que hubo un perjuicio de 9.6 millones de dólares para el país con la compra de los grilletes de seguridad. La Contraloría concluye, entre otros problemas, que los datos de la localización de las personas privadas de la libertad mostrados en el sistema del Ministerio de Justicia difieren a los que reporta el servicio del ECU 911, lo que se traduce en que el sistema no ubique en tiempo real a los privados de la libertad. Estas inconsistencias reflejan, según la Contraloría, que la plataforma informática y dispositivos del geoposicionamiento electrónico no cumplen con el objeto del contrato. El gobierno de Correa adquirió 4.000 grilletes electrónicos por 13.7 millones de dólares. El 25 de ellos están dañados, es decir, 1.024 dispositivos. 187 en revisión por post-retiro y 235 se encuentran disponibles para cumplir disposiciones judiciales. La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal contra la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Bien, entonces vamos a continuar. Paulina, lo que ocurre entonces es que ahora los culpables son los grilletes. Ya tenemos a quién culpar. Mira, a mí la verdad es que me llama la atención, con todo respeto, señor ministro, que ahora se hable del gran cambio, del liderazgo, que a través del gobierno de don Lenín Moreno, ahora sí hay una lucha frontal contra la corrupción. Parece que se olvida el presidente de la República que en diciembre del 2017 él otorgó indultos a 2 personas por delito de peculado. De ahí que permítanme al menos tener el derecho de dudar que las cosas han cambiado. Bueno, pero en comparación con el anterior, sí, pues. Mire, Andrés, en el régimen anterior, ¿a quienes metían presos? A los que opinaban diferente. Igualmente, usted tenía un sistema de justicia disímil, que tiene tratamientos preferenciales para ciertas personas. ¿Y qué pasaba con los ladrones? ¿Qué pasaba en el régimen anterior? Los protegían. Primero, el Ejecutivo ya le decía que iba a pasar los días sábados. Ahora sí, sin lugar a dudas, tenemos menos gritos, tenemos unos lindos discursos de liderazgo, de la misión ternura, de luchar contra la corrupción. Primero lo llamaron cirugía mayor, ahora le llaman lucha sin tregua. Pero ¿dónde están los resultados? O sea, discúlpeme, yo creo que a veces se piensa de las esferas del gobierno que los ecuatorianos somos tontos. Cuando la justicia en sí puede ser constatada por cualquier persona, si no hay resultados, si usted sigue viendo que con quien sí funcionan los grilletes electrónicos es con aquel que no tiene poder, ahí sí monitorean, ahí sí no hay pretextos para decir estos funcionan, estos no funcionan, aquí me dijeron, no me dijeron. Pero antes, al que opinaba diferente, al que aplaudía el 30S, todo el poder. Y hoy el poder se sigue aplicando al que no tiene voz. Y al poderoso, a él una vez más el Estado le sirve. De ahí que, insisto, los discursos pueden ser muy engrandecedores y puede haber muy buenas intenciones atrás de ellos. Pero cada día es un nuevo discurso, pero lamentablemente no disminuye un tratamiento torpe, por decirlo menos, de la justicia. Ministro, por favor, para responder esto. Yo creo que hay un tema que es fundamental decirlo, digamos, y es cuestión incluso de enfoques. O sea, para nosotros es vital el tema social. Eso tenemos que reconocerlo. Es decir, nosotros somos un gobierno que buscamos garantizar los derechos fundamentales de las personas. Puede ser que eso en la escala de valores de las personas sea distinto. Para nosotros eso es fundamental. O sea, el plan ternura, el plan ternura, el plan toda una vida, el proteger al ciudadano en todo el ciclo de su vida. Para nosotros eso es vital. Desde la misma concepción. Entendemos que otras personas privilegien otras cosas. Para nosotros es fundamental porque estamos hablando del ser humano. Estamos hablando de su futuro. ¿Sí? Y estamos hablando además de la garantía fundamental que el Estado debe dar a las personas, a sus ciudadanos. Dicho esto, yo sí creo que hay que hacer un antes y un después, con todo respeto, Paulina. Yo creo que este gobierno ha planteado una lucha inclaudicable contra la corrupción, pero no depende solo del Ejecutivo. Es decir, todas las funciones del Estado deben involucrarse en esta lucha contra la corrupción. Nosotros vamos a ser fieles al principio de no intervención en las otras funciones del Estado. Ustedes no nos van a ver a nosotros como Ejecutivo presionando para que la justicia tome una u otra decisión, pero la justicia tiene que cumplir con su deber. Ustedes no le van a ver al Ejecutivo presionando al fiscal a que acuse a alguien en particular, pero el fiscal tiene que cumplir con su deber, como todas las instituciones del Estado. Esa es la posición de este gobierno. Eso, en otras palabras, es democracia plena. Y hacia allá estamos apuntando. Entonces, hay que entender que el esfuerzo interinstitucional es vital para que esto dé resultados. Más de 20 procesos de lo que tengo yo registrado, este momento están siendo juzgados, están en proceso de juzgamiento. ¿Quién tiene que tomar la decisión?
los jueces como corresponde, con toda la celeridad, con la oportunidad, para que no pase lo que nos sucedió con el señor Alvarado Espinel, que dicho sea de paso, no nos olvidemos, es un prófugo de la justicia, es un fugitivo. Burló al Estado de Derecho, no burló a uno u otro funcionario, burló al Estado de Derecho, burló a la democracia, burló a los ecuatorianos que confían en este tipo de medidas cautelares para que la gente no esté en los centros de rehabilitación. Es una burla al Estado de Derecho y nosotros no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Ok, vamos a ir a la publicidad y enseguida le doy la palabra a Clever y también a Alfredo, que están aquí en nuestro estudio de Teleamazonas. Ya retornamos en un instante. Bien, vamos a continuar. Clever Jiménez, la palabra con los elementos que se escuchó en el segmento anterior, pero incorporando algunas consideraciones. Y es la participación de la institucionalidad. Porque ahora, un poco coincidiendo con Alfredo, que hizo uso de la palabra al principio, el ping-pong, esto me parece. Pero en general la institucionalidad, esa es la que falla, Clever. Yo creo que sí, el problema fundamental es ese. El problema es la falta de instituciones independientes en el país. Y eso es completamente claro. Hay que ser objetivos cuando hacemos un análisis de lo que está pasando ahora y lo que pasó anteriormente. Yo creo que sí hay una diferencia, sí hay un cambio. No podríamos nosotros comparar que este gobierno, el actual gobierno, es completamente igual al anterior. En situaciones del gobierno anterior, ni siquiera yo estuviera aquí interviniendo y hablando frente al Estado ecuatoriano. Obviamente ni siquiera nos hubiesen permitido. Es más, estuviéramos a lo mejor detenidos, estuviéramos presos, o a lo mejor estuviéramos en la clandestinidad. Si estuviéramos en un gobierno anterior, posiblemente ni siquiera estuviera siendo imputado actualmente Galo Chiriboga Zambrano por el atraco a la vivienda de la familia Clade, de la familia alemana. Entonces yo creo que sí han habido ciertos cambios, por ejemplo, el tema de la consulta popular, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Hay algunas cosas interesantes. Falta mucho para darle independencia de verdad a las instituciones del Estado. El ministro decía, nosotros no vamos a meternos en las funciones del Estado, no vamos a meternos en la justicia. Pero sí es importante de que le demos independencia a esas funciones porque recordemos que son 10 años. 10 años que sometieron a la justicia ecuatoriana, 10 años que metieron a los organismos de control al poder político. Entonces es fundamental de que desde el gobierno nacional exista la voluntad para darle una verdadera independencia a los organismos de control, a las funciones del Estado y tengamos una verdadera institucionalidad en el país. Es fundamental la independencia, pero además de que sean esas instituciones eficientes, adecuadas, correctas. Y más que nada que salgamos ya de este proceso de transición que urge que el país obviamente se vuelva a reinstitucionalizar. Estamos en un proceso de transición todavía. Una serie de instituciones, de organismos del Estado están en forma transitoriamente nombrados y obviamente el país no logra salir. Pero durante este escándalo que se ha armado con el tema, que no podía ser de menos, por cierto, el tema Alvarado, el ministro ha hecho público declaraciones que me parecen que ameritan a ser analizadas. El hecho de que está enquistado el correísmo destructivo en los niveles intermedios del gobierno. Lo ha dicho el ministro, lo ha dicho también el asesor del presidente de la República, que el correísmo más rancio está enquistado en los niveles intermedios del gobierno. Lo que sorprende sobremanera aquí es que eso se advirtió ya en su momento, se le dijo al presidente de la República, desde todas las instancias, principalmente de la oposición, de los medios de comunicación, de los líderes de opinión pública, que no podía gobernar definitivamente si ya la relación en Alianza País se había roto, no podía gobernar con correístas enquistados. Pero, Alfredo, esta precisión que usted hace es en el sentido de que el gobierno del presidente Lenín Moreno está siendo, para usar esa expresión, ¿gobernado por quién? Bueno, lo han dicho, el propio ministro lo ha dicho. Por los enquistados. Por los enquistados que están en el gobierno. Entonces yo sí creo de que lo primero que te tienen que dar es una respuesta. Porque quienes tienen que estar en esos puestos son gente que sirva al país. No que sirva al morenismo ni al correísmo, sino que sirva al país. Esa no es justificación entonces. Obviamente, no hay justificación porque advertimos, acuérdense al inicio del gobierno. Nos decían que encontramos el país con la mesa no servida. Pero seguían los mismos ministros porque nos llevaron a esa crisis. Entonces, esto ya fue advertido en las provincias, Paul. Yo recorro a las provincias por la función que tengo dentro del partido. El correísmo está ahí vivito y coleando, haciendo campaña por el no en la última consulta popular, por ejemplo. Era terrible ver en las provincias, en los cantones, en las parroquias,
Clever debe haber visto también, porque es un hombre de provincia, donde los propios funcionarios públicos del morenismo, ¿sí?, haciendo campaña política por el no de la consulta popular. De modo que además de ciertas señales de corrupción, son quinta columnistas. Por eso es que comencé yo diciendo la necesidad de que se vuelva a reimplantar en el país un liderazgo que nos diga, este es el camino, hacia allá vamos. Escuché al presidente de la República en la cadena de televisión del otro día, donde nos dijo que habíamos sido gobernados por una mafia. Y yo coincido con el presidente de la República. Yo estoy plenamente de acuerdo con el presidente de la República de que fuimos gobernados por una mafia. Pero, presidente, todavía esa mafia está enquistada en su gobierno. Ok, gracias, ministro. Sí, mire, yo creo que hay un tema que vale la pena decirlo, lo hemos denunciado. No puede haber funcionario público que no se corresponda a los principios y valores, yo diría, no solamente de un gobierno, sino del ser funcionario público. El ser funcionario público implica una enorme vocación de servicio, estar presto a dar servicio, a atender a la gente con calidez, con calidad, ¿sí? Pero si hay funcionarios, y eso lo he dicho yo, como decía Andrés, quinto columnistas, ¿no es cierto?, que boicotean la gestión, hay que actuar con la máxima rigurosidad. Si esas personas no han tomado la decisión de retirarse por no estar de acuerdo con un gobierno que está democratizando el país, que está generando independencia de poderes, que está luchando contra la corrupción, no deberían estar siendo funcionarios públicos. Y nosotros no vamos a dejar que eso suceda. Yo he hecho un llamado público a mis colegas ministros a que efectivamente hagan un análisis pormenorizado de sus instituciones. ¿Por qué? Porque no espera la gente. La gente espera que las funciones, y en este caso los ministerios, las dependencias del gobierno nacional, cumplan con los objetivos para los que fueron creados. ¿A usted le resultaba muy difícil en este poco tiempo que está encargado del ministerio seis semanas, escarbar y buscar quiénes estaban en condiciones adecuadas y quiénes estaban en esta condición más bien de boicoteadores? Como ustedes saben, yo soy ministro de la política, digamos, y he estado encargado de eso y hemos logrado establecer una serie de líneas de actuación del gobierno claramente establecidas que nos ha permitido tener gobernabilidad, que es fundamental para la democracia. Se me ha encargado el Ministerio de Justicia para pilotear, si cabe el término, el tema de transición. ¿Qué queremos nosotros de justicia? Primero, que tengamos un espacio de rehabilitación social o un servicio de rehabilitación social independiente administrativa, financieramente, que sea técnico, que genere verdaderos procesos de rehabilitación social y que tengamos también una entidad que proteja los derechos humanos, que defina política pública de manera transversal para todas las funciones del Estado en materia de derechos humanos, que es un tema esencial y fundamental en todo Estado democrático, repito. Pero efectivamente en 6 semanas es muy complicado identificar, pero las muestras son tan evidentes. Es decir, y esto lo he dicho yo públicamente, este es el número de eventos que establecen que hubo pulsera quitada en el caso del señor Alvarado. Que no fue de conocimiento nuestro. No fue reportado. No fue reportado jamás. Son 245 eventos. O sea, el brazalete daba señales y alertas por 200, ¿cuánto? 245 ocasiones. Y nadie avisó. Sí. Pero lo más preocupante es que entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre da 241 alertas. Y el día 12 de octubre, 48 alertas. Y el reporte de los funcionarios, lamentablemente, no hace que se dirija una comunicación al juez como corresponde o a la Policía Nacional para que verifique qué está pasando con el uso de ese dispositivo. Lo lógico habría sido avisar a alguien, digamos, frente a eso hay dos posibilidades. Que un secretario de Estado y un ministerio se esconda se esconda detrás de la puerta o frente a las cosas. Nosotros hemos presentado denuncia ante la Fiscalía. Hemos pedido que se investigue y que nos dé la información al detalle del proveedor, que es CEIEC. CEIEC nos ha dado el informe, que este momento ya está en manos de la Fiscalía y que nos permite transparentar esta información que estamos dando. Hemos hecho alcances a las denuncias. Se ha dado ya una serie de acciones, digamos, desde la Fiscalía, desde el allanamiento y desde la convocatoria a los funcionamientos a que den su testimonio. Es decir, este gobierno no va a ser cómplice de estas acciones. Paulina, por favor, sobre esto, si es tan amable. Bueno, respecto a un punto que dijo antes el ministro, que bueno, parece que hay sectores que no dan preferencia al ámbito social. Por supuesto que hay preferencia al ámbito social, pero para cumplir con las funciones sociales se necesita dinero. Y para eso lo justo sería sancionar a quienes han abusado del dinero del Ecuador. Y no solo poniendo denuncias, sino con resultados. Que devuelvan el dinero del cual abusaron para que
que el Ecuador pueda funcionar de una manera más justa, social y democrática. ¿A quién le corresponde hacer esa tarea de recuperación de ese dinero? Bueno, esto es parte de la justicia y sí, el haber denunciado, me alegro que hayan puesto las denuncias, sin embargo, no es favor que nos hacen. Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar los delitos que van encontrando. Y claro, en este entorno, si usted ve, no es el caso aislado del señor Alvarado, es ver cómo está actuando Fiscalía, cómo se corresponde con los jueces y luego avanzar en efectivamente tener delimitado quiénes fueron los que lesionaron al Ecuador. Y si usted ve, no tenemos a los verdaderos responsables porque se delinque tanto por acciones como por omisiones. El dejar hacer una conducta delictiva también implica que se debe responder. Entonces, más allá de un simbolismo, de cada semana estar hablando de un caso diferente, usted ve, en este caso del grillete y el señor Alvarado, ya no solo es la fuga de él, al parecer también hubo una contratación de los grilletes donde también se abusó del dinero de los ecuatorianos. No hay sitio, no hay discusión en donde no salga que prácticamente se utilizó el Estado ecuatoriano para servirse en esa visión patrimonialista del poder cada uno de los funcionarios. Que me digan que hay lucha frontal y demás, no hay resultados. Y la cuestión de las estadísticas, ¿cuánto hemos insistido? No ahora, no con el presidente Moreno, 10 años atrás. No me traigan estadísticas, porque la estadística me muestra números, no me muestra calidad, no me muestra resultados. Si bien respeto mucho el criterio de Clever, que dice que las cosas sí han cambiado, que ahora no estamos presos. En parte. Pero yo me pregunto, estimado Clever, en estos casos emblemáticos, muy hábilmente el gobierno actual, sí, claro, tiene estos botones sociales como para decir, mire, sí he cambiado la línea. Sin embargo, las personas que no tienen una cámara atrás, quienes ejercemos en los tribunales de justicia, ¿notamos un cambio? En absoluto. Sí sentimos la transición de un consejo de la judicatura que hoy no puede ejercer funciones, estamos esperando que nombren uno nuevo, mientras tanto todo está paralizado. El Estado no está respondiendo, sobre pretexto también, y a mí me da miedo, Andrés, que ahora, bajo el lema, vamos a descorreizar, también no sea más que el cambio de dueño del poder. Y sí me llama la atención que don Lenín Moreno, su gobierno, que uno que espera del presidente, no que interfiera en las funciones de justicia, pero que nombre ministros con la preparación académica frente al ramo que van a enfrentar y que se comuniquen entre ellos. ¿Y a quién se refiere? O sea, me estoy refiriendo en el ámbito penal, no solo es un ministerio. Usted tiene justicia, interior, que son los que manejan todo lo que es operatividad de policía, fiscalía, función judicial. Pero que todos se comuniquen, no se contradigan. Pero no es el gobierno, Paulina, el que nombra. Es decir, doctora... Los ministros nombra el presidente hasta lo que tengo entendido. ¿Quién nombra el fiscal? ¿Quién nombra el Consejo Nacional de la Judicatura? Estamos en un proceso de transición, sin lugar a dudas. Sí, estamos en un proceso de transición. Estamos en un proceso de transición que hay que consolidarlo. Y no se consolida si estamos separados. El Estado, todas las instituciones, todos los ciudadanos y ciudadanas debemos sumarnos a que este proceso de transición, como decía Alfredo, se concluya. Pero con la verdad, señor ministro, no vengan a decir que ahora todo ha cambiado y que van a descorreizar. Cuando son las mismas personas. El presidente Moreno fue vicepresidente también del gobierno que ahora critican. Un poco de humildad, un poco de mea culpa. No decir ahora lo estamos haciendo bien, cuando se ve que los resultados no coinciden con eso. O sea, no es más que eso. Yo claramente de acuerdo con usted, Paulina, y yo he dicho con claridad también. No todo ha cambiado. Algo con relación y con respecto al gobierno anterior. Tenemos algunos avances, yo creo que es muy difícil de que tengamos ya en este tiempo justicia completamente independiente cuando estuvo sometida por 10 años. Por 10 años. Y claro, si hoy le pidiéramos al presidente actual que meta la mano en la justicia para que cambie de jueces, para que cambie de funcionarios en Ministerio de Justicia, estaríamos cometiendo el mismo error del pasado. Bueno, que le diga el presidente al secretario que... Para combatir la corrupción, estimada Paulina y pueblo ecuatoriano, para poder recuperar los recursos del Estado ecuatoriano, eso pasa por la justicia. Pero también es cierto que pasa por una voluntad política del gobierno nacional. Y eso es lo que está haciendo falta, ministro. Está haciendo falta la voluntad política del gobierno nacional para realmente en la práctica combatir la corrupción y en la práctica recuperar el billete que se robaron del país. Pero un elemento importante. La voluntad se expresa por todos los medios. Es que un elemento importante aquí, señor ministro. Con acciones, además. Pero vea,
¿Cómo es posible o cómo puede ser un gobierno como el gobierno de Lenín Moreno que pueda tener la muy buena voluntad? Porque tiene muy buen discurso para decir que va a combatir la corrupción y la cirugía mayor en combate a la corrupción mismo. ¿Cómo puede combatir si está rodeado por los mismos exfuncionarios que fueron parte de la corruptela del gobierno de Rafael Correa Delgado? Y aquí es importante, señor ministro, si el presidente de la República tiene esa voluntad férrea con el país, lo primero que debe de hacer es limpiar su gobierno de aquellos funcionarios que usted mismo ha dicho, que están enquistados ahora mismo dentro de las funciones del Estado y que no permiten combatir la corrupción. Primero, si pasamos por esa parte, recién podríamos pensar en un verdadero combate a la corrupción. No se puede combatir la corrupción cuando el que combate la corrupción fue parte de la misma corrupción. Está implicado ahí. Por favor, Alfredo. Justamente eso comencé en mi primera intervención. Decisión política no es más que liderazgo. Y hay que implementar, así como lo tuvo el presidente para convocar esa consulta popular, para descorreizar el país, pero que lamentablemente en su gobierno no lo logró. Vea usted la señora Leyde Zúñiga, que fue ministra, secretaria en este gobierno, ahora resulta ser que tiene glosa por 13 millones o 9 millones de dólares y es la responsable de la compra de estos grilletes electrónicos. Claro que sí. Ejemplo. Es decir, la señora Roxana Alvarado fue ministra de Justicia durante casi todo el gobierno de Lenín Moreno. Yo debo reconocer en Paul, él está encargado de ese ministerio, se encontró con una papa caliente allí y obviamente difícilmente puede uno responder por los 6 semanas que tiene al frente del ministerio. Por lo tanto, es un problema institucional de varias instituciones del Estado. No solamente en la función ejecutiva, legislativa, judicial, porque el problema de liderazgo está en todas las funciones. Vean en la legislativa, y el ministro de la Política lo puede ver, su bloque de asambleístas votan como quieren, hacen lo que quieren. No hay una línea en ese bloque de gobierno. Tú no sabes cómo van a actuar el bloque de gobierno, me refiero. Sí, eso es falta que alguien les diga ahí, señores, sentémonos. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos en este proceso de cambiar al país? Vienes tú a las otras instituciones del Estado donde el Ejecutivo, si bien es cierto, no nombra autoridades. Pero caramba, el Ejecutivo manda ternas, pues. Y esas ternas nacen del Ejecutivo para que luego se concreten en las diferentes instancias. Es ahora el momento. Sí, yo creo que el gobierno debería marcar un antes y un después de esta crónica de fuga anunciada, que yo le he llamado así, la de Fernando Espinosa. Para hacer los cambios, Alvarado, para hacer los cambios que el país necesita, que ya sus propios ministros lo han denunciado. Lo ha hecho el ministro Paul Granda, lo ha hecho el consejero presidencial, en la línea de ir a sanear y poner ahí a gente que no necesariamente tienen que ser anticorreístas, ni morenistas, ni leninistas, ni cosas por el estilo. Tienen que estar comprometidos con la patria, cumplir con el cabal fundamental y ejercicio del servidor público, sea quien sea, del partido que sea, lo importante es que cumpla con la patria. Y para eso, hoy, presidente de la República, ese liderazgo que tuvo en su momento para convocarnos a consulta popular y que el 70% de los ecuatorianos casi dijimos sí, vamos por ese cambio, es ese mismo que debe implementar ahora y nuevamente recopilar todo lo que está desbordado en el país y volver a juntar a todo lo que está desbordado en el país para comenzar de ahora en adelante. Gracias, ese Alfredo. nuevo cambio. Tengo que ir a la publicidad y volvemos en un instante. Los hermanos Alvarado Espinel fueron los estrategas comunicacionales de Rafael Correa desde su primera campaña presidencial. En la década en que gobernó Correa, tanto Fernando como Vinicio se mantuvieron en altos cargos públicos. Fernando Alvarado fue secretario de Comunicación y es investigado por peculado por contrataciones irregulares para la preproducción y montaje de enlaces ciudadanos que originaron un perjuicio al Estado de más de $250.000. Sin embargo, los hallazgos hechos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre las operaciones injustificadas de los Alvarados Espinel y sus empresas familiares revelan otros posibles delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros. Veamos solo algunos datos de Enanálisis. La investigación de la UAFE destaca que Fernando Alvarado, entre el 2010 y 2016, declaró ingresos al Servicio de Rentas Internas por más de $495 millones. Sin embargo, los ingresos registrados superan los $634.000.
El análisis se dirige también a la esposa de Fernando Alvarado. Entre el 2010 y 2017 declara ingresos por $25.000. Sin embargo, los ingresos registrados fueron de $267.000. La UAFE reporta que su hermano Vinicio Alvarado solo en el 2013 incrementó sus ingresos respecto al 2012 en más de 558%, mientras que su esposa en el 2017 respecto al 2016 los incrementó en más de 197%. El informe de la UAFE revela más de una docena de empresas familiares vinculadas entre sí, cuyos movimientos entre el 2010 y 2017 superan los $161 millones. Sin duda, ministro, era un personaje que había que ponerle especial atención. Así es. Sin duda. Así es. Yo quiero decir dos cosas que creo que deben estar absolutamente claras. ¿Sí? No se puede dudar de la acción y la definición política del gobierno nacional y su presidente respecto de la lucha contra la corrupción. A mí me parece que eso sería profundamente injusto, porque lo que ha pasado en este año y medio no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Y quiero decir además que me da la impresión que en el sector de la derecha de este panel, lo digo porque así se ve desde la pantalla, viendo desde el otro lado. Viendo desde el otro lado, se busca un gobierno autoritario, un gobierno de prepotencia. Nosotros somos un gobierno democrático, no vamos a cambiar nuestra convicción. Somos un gobierno democrático, de respeto a los derechos humanos, de respeto a las personas, de respeto a las instituciones. Eso no quiere decir que no seamos un gobierno firme. Somos un gobierno firme que ha tomado decisiones complejas, radicales, incluso al interior de una organización política de la que hemos sido parte todos, en donde algunos tomamos la decisión de apostar por principios y valores y seguimos al presidente Lenín Moreno. Y otros tomaron otra posición que todos conocen y que es la que se acaba de expresar en el video que acaban de plantear en este programa. Entonces eso tiene que estar absolutamente claro. ¿Sí? Y seguramente en todas las familias, en todas las organizaciones políticas hay esas rupturas. En nuestro caso hay una ruptura radical. Y hemos tenido no solo una ruptura radical política, de verbo, hemos tenido una ruptura radical de acciones. Y creo que eso queda plenamente demostrado. Claro, sí puede resultar injusto esto de desenroscar lo que se produjo durante el gobierno de Correa. Y ahora esperar que ya todo esté resuelto. Bueno, nosotros combatimos durante 10 años al gobierno corrupto, al gobierno autoritario, al gobierno entrometedor. Ellos fueron parte. De manera que nosotros no queremos, ya vivimos en carne propia la persecución. Oigan, en el país se olvidaron que hubieron 57 diputados destituidos del cargo, pues, y que incluso nos sacaron hasta orden de prisión. Sí, claro. Sí, eso era autoritario y no queremos eso. Y por lo tanto, no quisiéramos para el país jamás eso, por la experiencia vivida. Clever, por favor. Estimado Andrés, lo importante es de que no volvamos a repetir la historia. Yo creo que lo que pasó, los errores del pasado, tiene que servirnos para mejorar en el futuro. Eso es fundamental. Lo que no podemos permitir jamás es de que otra vez la justicia ecuatoriana, los organismos de control estén sometidos al poder político. Necesitamos organismos independientes, necesitamos justicia independiente, no para perseguir a alguien en particular. Yo creo que es fundamental. En el caso de Fernando Alvarado, y hay que decirlo con precisión, él no es un perseguido político. Y para que entienda el pueblo ecuatoriano, ¿cuándo alguien se convierte en un perseguido político? Alguien se convierte en un perseguido político cuando judicialmente, por ejemplo, le violan el debido proceso a alguna norma o la Constitución de la República para sentenciarlo o para justiciarlo, como en el caso nuestro. Nos iniciaron un juicio, nos sentenciaron sin levantarnos la inmunidad parlamentaria. En ese momento nos convirtieron en un perseguido político. En el caso de Fernando Alvarado está siendo implicado por la justicia ecuatoriana, no perseguido, está siendo imputado por la justicia ecuatoriana por varios delitos comunes. Y ahí que yo le hago un llamado al gobierno nacional a través suyo, ministro. Es fundamental que a través de la Cancillería se anuncie a nivel de todos los estados en el mundo de que el señor Fernando Alvarado no es un perseguido político, sino que está siendo imputado por la justicia ecuatoriana por delitos comunes, para que en ningún país se vaya a atrever a darle un asilo político a este delincuente. Por favor, Paulina. Estimado Andrés, si ser crítico con el poder, ser respetuosa de la norma, tratar de hacer ver que el ámbito penal del delito hay que investigarlo bien, necesita órganos, y no solo órganos de justicia, sino políticas públicas, que esas sí vienen del Ejecutivo, precisas, claras, concretas. A mí eso no me vuelve de derecha ni de izquierda, porque sí le puedo decir, es nada más que aplicar la cuestión lógica de la norma. Una vez más se apela
Tenemos claro cuál es el problema y no son personas, no estoy personificando, sino el asunto de una institucionalidad que todavía no responde. Creo que al inicio de la entrevista dejé claro, pueden haber muy buenas intenciones. Sin embargo, el gobierno, si de verdad busca el diálogo, debería escuchar estas críticas de decir, por favor, no me venda la idea de que ahora sí hay un cambio y todo marchamos bien, sino que hay todavía focos que atender, pero son focos cada vez mayores. Gracias, y Paulina. No hay respuesta efectiva. Ministro. No la hay. Yo tomo las palabras de la doctora Araujo, porque también esto caracteriza a nuestro gobierno. Nosotros somos un gobierno de diálogo, y no es un gobierno de diálogo solamente en concepto. Yo eso lo manejo, lo digo con franqueza, en el Ministerio de la Política. Nosotros hemos desplegado mecanismos de diálogo con la gente, en los barrios, en las parroquias, escuchando cuáles son sus principales necesidades, cuáles son sus principales problemas, cuáles son sus anhelos y buscando que el Estado les resuelva esos problemas. De acuerdo, el presidente lo ha dicho, nos encanta la crítica porque es un asesoramiento gratuito y muchas veces esa crítica nos permite mejorar. Por supuesto, esa es la convocatoria que el presidente hizo el día lunes. Todas las instituciones del Estado, todos unidos, para que hagamos una evaluación de lo que está pasando. Y hubo mucha crítica y autocrítica de las instituciones. Pero esos son los pasos que hay que dar para caminar, para avanzar. Por supuesto, toda la apertura. Y también creo que coincidimos en un criterio, yo lo decía por un poquito más la derecha, no por la derecha de acá. Yo decía, hay que reinstitucionalizar el Estado. Es decir, lo que estamos haciendo, lo que se está trabajando en este país. Y fundamentalmente precautelar el Estado de Derecho. Coincidimos en esos principios, en esos valores, pero hay que hacerlo. Este proceso de transición ha sido dificultoso. Hemos tenido que superar una serie de obstáculos y lo estamos logrando. El gobierno tiene línea, Alfredo. El gobierno tiene objetivo, el gobierno tiene horizonte y un liderazgo firme. Un liderazgo firme del presidente Lenín Moreno. Tenemos 2 minutos, rapidísimo, por favor, Clever, casi su apreciación final, por favor. Listo, Andrés, yo creo que es fundamental de que tengamos claro todo el pueblo ecuatoriano de que el combate a la corrupción, que el tener justicia y poderes independientes en el país no tiene nada que ver con derechas o izquierdas, va mucho más allá de aquello. Yo creo que es fundamental que aquí dentro del Estado ecuatoriano tengamos esa institucionalidad que tanta falta nos hace y obviamente el tema de la corrupción no pasa por un sistema. El problema de la corrupción que tenemos en el país no se debe al sistema que tenemos, porque ese sistema es manejado y manipulado por seres humanos. El problema de la corrupción está en lo más íntimo de los seres humanos y lo que debemos atacar, si queremos realmente acabar con la corrupción, más allá de paliarla un poco con leyes o con organismos de control independiente, es intervenir en la educación del pueblo ecuatoriano. Gracias. Aquí es fundamental, estimado Andrés, intervenir en valores, en principios, rapidito, y en una formación precisa, Alfredo, para toda la población ecuatoriana. Esta oportunidad no debe dejarse pasar por alto. Es una gran oportunidad que tiene el gobierno nacional, el presidente de la República, para poder nuevamente retomar el liderazgo que en algún momento lo tuvo, para decirnos a los ecuatorianos por dónde vamos, para que todos sigamos ese camino que buscamos todos y cada uno de nosotros. El camino de recuperar lo que nos robó la mafia que gobernó de este país. Ok, Paulina, 15 segundos. Andrés, que los ciudadanos no solo culpemos a los funcionarios públicos, nosotros también tenemos el compromiso y nuestro derecho a ser críticos. No volvamos a caer y rendirnos ahora al poder de turno y pensar que todo lo está haciendo bien. Tenemos que criticar para incluso ir orientando ese poder para que sea efectivo y que sirva al Ecuador. Con usted terminamos, ministro. Yo creo que hemos logrado una conclusión, diría, de carácter colectivo. Y efectivamente no pasa por temas ideológicos, digamos, pasa por un tema de actitud, de principios, de valores. Si luchamos contra la corrupción de la manera en la que estamos haciendo y somos más eficaces en esa lucha contra la corrupción, vamos a lograr una sociedad de futuro. Vamos a lograr que nuestros hijos, que las futuras generaciones se rijan por principios y valores. Que no sea esta la sociedad del más vivo, del más sapo, sino sea la sociedad de la solidaridad, de la inclusión y en donde todos, obviamente, nos rijamos por principios y valores. Gracias a Alfredo Serrano, Clever Jiménez, Paulina Araujo y Paul Granda. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de